¿Alguna vez se han preguntado por qué muchos personajes secundarios de distintas series de nuestra infancia son por lejos mucho más queridos y aceptados por la audiencia que los protagonistas de las mismas? Nombrando algunos ejemplos rápidos está el de Vegeta, siendo este para muchos un personaje mucho más completo e interesante que Goku, el del príncipe Zuko teniendo una historia y desarrollo mejores que las que tuvo Aang, Levi en Shingeki no Kyojin siendo para muchos el mejor soldado, y así podría seguir serie por serie mostrando cómo los personajes principales son solo excusas para mostrarnos la vida de otros que nos interesan muchísimo más. Así que si eres un curioso de la mente humana como yo y quieres entender este fenómeno, quédate hasta el final de este video. Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Ness, un psicólogo profesional a sus servicios aquí en YouTube. Suscríbete si te gusta este contenido. Aquí arriba les comparto análisis psicológicos de otros personajes de anime que les podrían interesar. Y sin más que agregar, comencemos. Bueno, el primer fenómeno que analizaremos de las historias de ficción del siglo XX y XXI, que a su vez muchas obedecen a la adaptación globalizada de historias que conocíamos de cuentos clásicos de muchos años atrás, es el de la idealización romántica del protagonista que no permite que el espectador pueda conectar del todo con este. Probablemente esta visión de que el personaje principal deba ser moralmente intachable, sin intenciones erróneas o con mínimas equivocaciones motivacionales, solo sea otra forma capitalista de vender un discurso socialmente aceptado por una mayoría bastante mojigata e incoherente. Es decir, a la gente no le molesta ser ella misma inmoral, pero sí le molesta cuando un dibujo animado de su hijo lo está haciendo, como el típico padre alcohólico que prohíbe el alcohol a sus hijos. Esta incoherencia lo único que produce es malestar, y al final la imitación del testimonio en casa será el camino que siguen la mayoría. Los actos hablan más que las palabras, es decir, sin importar los programas de TV que vean las personas, su moral está basada en quienes los crearon. Pero no nos desviemos del tema. Aunque la descripción suene complicada, la conclusión es sencilla. Los personajes como Goku, Naruto, Luffy o Eren, por nombrar algunos protagonistas, están lejos de generar identificación en el adolescente o joven adulto. Estos son ante todo nobles, sencillos, humildes, inocentes y con una feroz hambre de crecimiento. Sus mismos power-ups por el bien de la trama y el solo hecho de que siempre resulten vencedores de sus problemas les juega en contra. Y la razón es explícita. Nadie tiene esa vida en realidad. Nadie es genuinamente noble para todo, ni tampoco tan inocente como para querer ser tomado por un chiste o por un tonto. Ninguna persona es moralmente perfecta, aun cuando muchos lo intentan. Y lo más importante, en todas las áreas de nuestra vida, sea nuestra profesión, trabajo, estudio, algún deporte o cualquier disciplina, siempre habrán algunos mejores y otros peores que nosotros. La idea de ser el número uno, como algunos de nuestros ejemplos de protagonistas, aunque muchos lo anhelen, es una simple fantasía de la cual al despertar puedes verte muy afectado porque no se cumple la expectativa que tenías. Lo sano en la vida diaria es competir consigo mismo, no medirse en función de los demás como lo plantean todas las historias de ficción que nos gustan. Pero el punto va hacia lo alejados que estamos entonces en realidad de los personajes principales de dichas historias. Claro, todos somos los protagonistas de nuestras propias vidas, todos somos el Goku o el Avatar Aang aparentemente. Sin embargo, lo incoherente es no contar con la persistencia irracional de dichos personajes creados para obedecer a una historia planeada que difiere completamente de nuestra vida diaria. Dejar que todos sean felices a nuestro alrededor sin nosotros serlo, o seguir esperando lo mejor de todos cuando muchos ya te han hecho daño, son intenciones nobles, claro, pero los personajes de ficción obedecen a un guión irreal. En la vida, pedirnos esta visión ante cualquier situación o problema es bastante injusto. Y no solo eso, también es desalmado. Aunque seas humilde, también te puede gustar tener bastante en un par de ocasiones. Aunque seas pacífico, también te puedes cansar del abuso. Y aunque seas buen perdedor, también te gustaría ganar alguna vez. Los roles nos identifican, pero no nos pueden encasillar de forma absoluta, como en el caso de los personajes protagonistas, quienes un evento en la vida les fue suficiente como motor para alcanzar cualquier meta. En realidad la motivación no funciona así, y esto sería otro punto irreal. Lo que estoy proponiendo es que los personajes protagonistas de muchas historias probablemente sean los más lejanos a nuestra realidad en su serie o programa como tal. Probablemente sean el personaje con el que menos lleguemos a empatizar en el transcurso y desarrollo de la serie. Y hablo para los que están en una etapa de adolescencia en adelante. En la niñez te vas a identificar con ellos. En una adultez joven, al contrario de agradarnos que ganen, podemos cansarnos de que siempre obtienen lo que desean, incluso sin merecerlo en muchas ocasiones. De ser el héroe de la historia al matón o bravucón de la historia solo hay un paso. Bueno, en realidad no hay un paso, hay solo unos ojos de diferencia, porque el bravucón se ve a sí mismo como el héroe de su propia historia, no como el villano.
Después de esa disertación sobre los protagonistas, de lo cual como siempre no creo tener la razón absoluta, pueden poner su opinión allá abajo en los comentarios, llegamos a lo que para mí es la forma heroica y realista de un personaje con el que sí podemos identificarnos de manera sencilla: los personajes secundarios, muchas veces también antihéroes. Si nos ponemos a enumerar qué tienen en común personajes como Vegeta, Zuko, Levi, Mustang, Zoro, L o cualquier otro personaje que acompañe al héroe en su historia, mas no sea el centro de esta, tenemos que obligatoriamente hablar de desarrollo, evolución y cambio. Muchos de estos personajes comenzaron siendo villanos en sus propias historias, villanos en función de la visión que teníamos como nuestro punto de anclaje en la historia, que era la visión del protagonista. En sus mentes estos personajes eran héroes, y es justamente su evolución y cambio lo que comienza a cautivarnos de los mismos. Al igual que el héroe, estos personajes tienen eventos dolorosos en su pasado: una gran pérdida, un gran rechazo, ser subestimados, agredidos o humillados. Hasta aquí igual que cualquier protagonista, repito. Sin embargo, la cosa cambia, y cambia en el punto en el que el sufrimiento de estos personajes los lleva a tener conductas, por ejemplo, agresivas, vengativas, impulsivas, arrogantes, soberbias y de muchas otras características bastante negativas en términos morales. Bueno, este es el balde de realidad que el espectador como tú y yo necesitamos, y ni siquiera sabíamos. El sufrimiento no los hace más nobles, más inocentes o más tontos. Al contrario, como funciona en tu vida o la mía, el sufrimiento los hiere, los marca. Son puntos neurálgicos que los limitan, y al ser un profesional de las emociones les aseguro que en la realidad funciona así. Si en tu infancia tuviste un padre maltratador que te golpeaba día y noche y a tu madre no parecías importarle, lastimosamente esto no es la gasolina para convertirte en un superhéroe. Al contrario, será normal que en una etapa adulta tus emociones te jueguen en contra, te afecten cosas que a otros no, o incluso sería normal que hagas sufrir a las personas que te rodean sin darte cuenta, porque esto fue lo que aprendiste y esto fue lo que te hicieron a ti. Y no digo que esto no pueda cambiarse o sanarse, claro que se puede. A eso es lo que llamamos desarrollo y evolución en estos personajes. El protagonista, desde el día 1 hasta el último día de la serie, mantuvo una intención noble de hacer lo correcto para todos. Hablo de los protagonistas genéricos, hay series que tienen mejores protagonistas. Los personajes secundarios o antihéroes en muchos casos no, estos cambian la visión, comienzan queriendo una cosa y después se casan con otra en función de la evolución que van teniendo. Es decir, que el sufrimiento no es gasolina para crecer en nuestra vida. Esto tiene un proceso más profundo. Al contrario, el sufrimiento obstruye nuestra vida y nos limita. Y al superar eventos frustrantes o situaciones difíciles, ahí sí potenciamos quiénes somos. Pero son dos cosas completamente diferentes. Pensar que pasaron cosas malas para que yo sea bueno, a pensar que las cosas malas me lastimaron y de la madurez, aprendizaje y crecimiento que me dieron, soy quien soy hoy en día. Por eso un Vegeta nos gusta más que un Goku, porque este se da permiso de ser un humano como tú y como yo, y eso que este es un Saiyan, pero se da permiso de sufrir, a eso me refiero, de frustrarse, de enojarse y de tener múltiples reacciones para que muchas personas diferentes puedan identificarse con él. Este modelo de personaje no siempre gana, al igual que tú y yo en la vida, que podemos esforzarnos y soñar con algo, pero muchas veces no podremos alcanzar una meta, al menos no de la forma como lo pensamos. Y este realismo y madurez de aceptar que yo no tendré todo lo que quiero en la vida solo por el simple hecho de desearlo, o más bien que a veces tendré que aceptar que existen otros mejores que yo, que no todo el tiempo soy el protagonista y que no todo gira en torno a mí. Ese es un punto muy profundo que nos enseñan a afrontar los Vegetas y los Zukos, no los Gokus y los Aang. Entonces voy a enumerar muchas características que hacen que este tipo de personajes tengan un valor más real y profundo para nosotros. Primero, tienen defectos y limitaciones como tú y como yo. Segundo, sufren por las marcas que han dejado eventos aversivos en sus vidas como tú y como yo. Tercero, cambian de percepción, trascienden y evolucionan al igual que tú y yo. Pero además podemos agregar que estos personajes no siempre ganan, no siempre obtienen lo que quieren, no buscan agradar a todo el mundo. Pareciera que el protagonista de una historia siempre tuviera que satisfacer a todos por medio de su actuar o por medio de su personalidad. Bueno, estos personajes no buscan agradar a todos, muestran carácter al ser quienes son sin importarle la aprobación o la afirmación por parte de su medio social. Por eso empatizamos con su carácter, también con sus frustraciones y con su dolor, y deseamos que ganen, aunque en el fondo no lo harán de la misma forma que el protagonista, pero igual lo deseamos porque inconscientemente nos recuerdan a nosotros mismos. Se dan el lujo de equivocarse o incluso de tomar la decisión errónea sabiendo las consecuencias que van a tener por las mismas. Es como bajar de un pedestal argumentativo al protagonista y ponerlo a reaccionar como reaccionaría un adulto y no un niño. Es por eso que los niños se identifican siempre con la nobleza e inocencia de un protagonista, porque pues estos son nobles e inocentes. Pero el adolescente o joven adulto comienza a entender mucho mejor a los demás personas
personajes, aparte del protagonista, que por lo general está diseñado con un complejo mesiánico. Es decir, Goku no piensa en su esposa o sus hijos a la hora de dar su vida por la tierra, no piensa en nada de lo que él quiere. Igual pasa con Naruto o muchos otros. Y si uno mira el trasfondo del por qué hacen esto, es por un sentido moral del bien muy elevado con el que nacieron en función de obedecer a una trama, o más bien como yo lo explicaría, por un complejo mesiánico que los invita a pensar que están destinados a ser los salvadores de la tierra o el universo mismo. Pero este complejo es un trastorno, no es una virtud. La visión entonces de estos personajes hace parte de la fantasía de la historia. Tal vez los protagonistas nos agradarían más si fueran más realistas, como ocurre en muchas otras series que, como dije, existen, siendo estos protagonistas más egoístas, ambiciosos, prepotentes o teniendo cualquier otra característica que los baje del pedestal donde los pusieron sus escritores. Eso los haría más parecidos a ti y a mí, y probablemente esa identificación nos gustaría muchísimo más. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like, sígueme en mi Instagram y TikTok llamado Psicólogo Nes, suscríbete y activa la campanita para más videos así. Tu amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.